Bueno, gente, aquí de nuevo, continuando con el tema de tratamiento preliminar. Dentro del tratamiento preliminar, que es un tratamiento, volvemos a decirlo, físico, eh, una de las cosas que nos queremos sacar de encima para que el tratamiento biológico funcione es aquellas partículas discretas, partículas que tienen una densidad mayor que uno y que son suficientemente grandes como para que por efecto de la gravedad sedimenten. En un esquema, digamos, de un análisis de la sedimentación de distintos tipos de partículas, aquí se ve en esta columna este, distintos comportamientos. En este caso vamos a hablar de partículas tipo 1, son partículas discretas, ¿sí? Partículas discretas que lo que tienen justamente es que tienen una altísima, la que tienen más alta, velocidad de sedimentación. ¿Ah? Después aparecen otras que vamos a ver más adelante, pero ahora estamos trabajando con partículas discretas, partículas que sedimentan muy rápido, por ejemplo las arenas, ¿sí? En estas partículas discretas, que son de tipo 1, estas partículas sedimentan como entidades individuales, prácticamente no interactúan entre ellas, imagínense arena, hay muy poca aglomeración, poco agregado entre arenas, ¿sí? Y obviamente tienen la aplicación que estamos diciendo, remoción de arenas y otros sólidos discretos. ¿Cómo se lleva adelante la sedimentación de este tipo de material en un sistema de pretratamiento? Se lleva adelante utilizando o haciendo uso de la simple física de la sedimentación. En esto de la simple física hablaremos que las partículas estas están suspendidas en un medio líquido, que están suspendidas en un medio líquido, van a estar sometidos a tres fuerzas. La gravitacional, básico, el principio de Arquímedes de flotación y arrastre, es decir, una fuerza que es la que le provoca el efecto viscoso con el líquido. Con esta información, y si nosotros habláramos de un número de Reynolds bajo, ¿sí? Vale la ley de Stokes. Y la ley de Stokes, obviamente, algo conocido por todos ustedes, la ley de Stokes hace uso de la gravedad, la velocidad terminal de la partícula, la velocidad a la que, digamos, sedimenta la partícula, es la gravedad, multiplicada por el peso específico o la densidad del sólido de que se trate, la partícula, el peso específico del líquido, ¿sí? El diámetro de la partícula al cuadrado dividido 18 veces la viscosidad. Y entonces, utilizando la ley de Stokes, eh, se pueden dimensionar los sistemas de sedimentación. En los sistemas de sedimentación se tiene en cuenta entonces que todas las partículas que tienen una velocidad mayor que una velocidad crítica van a quedarse dentro del tanque. ¿Cómo es esto? Sí, ahí este sería un tanque hipotético que tiene esta profundidad o h altura y desde aquí lanzo una partícula, esa partícula va a tener una trayectoria, esa trayectoria es asociada a su velocidad, esa velocidad crítica, digamos, de sedimentación, que es aquella que es cuando en el límite que es da su velocidad exactamente igual, es el límite, cuando la velocidad es un poco mayor, queda dentro del tanque y si la velocidad es menor, el fluido sale por el otro lado sin que la partícula haya sedimentado. En este caso representamos con hp la altura de la partícula, es decir, esta partícula tiene una velocidad suficiente como para que sedimente dentro del tanque con su propia velocidad en esta altura. ¿Cómo podemos aprovechar todo esto? ¿Cómo podemos aprovechar todo esto para diseñar sedimentadores? Bueno, acá vemos un poquitito de ecuaciones básicas de diseño, ¿sí? La partícula que con su propia velocidad va a sedimentar y va a alcanzar esa altura hp. Esa altura hp va a estar dada por la velocidad de sedimentación de la partícula, ¿sí? Calculada aquí. Sí, bueno, perdón, esta es la velocidad calculada por Stokes.
la velocidad calculada, ¿sí? de la partícula por el tita, que es el tiempo de residencia de un elemento de volumen en el tanque. ¿Cómo es el tiempo de residencia de un elemento de volumen en el tanque? Va a ser el volumen del tanque dividido el caudal, el metro cúbico por segundo, por hora o por minuto. ¿Sí? Entonces, para que la partícula alcance el fondo, su velocidad de la partícula debe ser mayor que la velocidad crítica de sedimentación. ¿Cuál sería la velocidad crítica de sedimentación? Va a ser esa altura del tanque, esta altura del tanque, que es la crítica, porque tiene que la condición es que, digamos, caiga antes de que se alcance esa distancia, la altura del tanque, dividido el tita, ¿sí? Que era el tiempo de residencia. Reemplazando el tita por caudal y velocidad, como está en el denominador, se invierte, formuleando un poquito, haciendo la velocidad, perdón, el volumen del tanque como altura por el área, y anulando la altura, nos va a quedar que esa velocidad crítica de sedimentación es el caudal del fluido dividido el área del tanque. ¿Sí? Bien, con esta información, la velocidad crítica de sedimentación, caudal sobre área del tanque, ¿sí? Toda la partícula que tenga una velocidad propia, que se calcula con la de Stokes, ¿sí? Una velocidad propia que sea mayor que la velocidad de V0, esa partícula se quedará dentro del tanque. Básicamente es la idea de los criterios de diseño de del tanque de sedimentación. Hay que considerar entonces el caudal, hay que considerar el área y hay que considerar las características de la partícula, de la densidad del fluido y de la viscosidad del fluido según Stokes para hacer los cálculos. ¿Cómo son estos sistemas? Los sistemas son simples tanques. Aquí se ve un dispositivo, digamos, muy usado, no tanto en la industria, sino en tratamiento de líquidos cloacales. ¿Qué es lo que se ve aquí? Por aquí ingresaría el fluido y ahí hay una reja. Esa reja va a eliminar los sólidos de gran tamaño, ¿sí? Y el fluido pasa en este tipo de tanque cajón, ¿sí? Que tiene una, digamos, una longitud mayor, una longitud menor, y en esa longitud mayor doy el tiempo para que la partícula pueda sedimentar y por aquí salen las partículas, por aquí sale el líquido libre de partículas que sedimenten, ¿no? Líquido clarificado de partículas tipo 1, que son las sedimentares. Aquí se ve básicamente otro sistema simple, muy simple. El ingreso del fluido con partículas sedimentables es por arriba, lo sumerjo en una tubulación que hace que las partículas sedimenten aquí, yo las recoja, por arriba sale el líquido clarificado. O sea, si doy suficiente tiempo a las partículas para que sedimenten, esto sería como un embudo de decantación. En nuestro caso, van a tener en la clase un trabajito práctico, es un calculito simple que tienen que hacer, en el que yo les voy a dar un caudal, le voy a dar algunas características de la partícula, las necesarias, las necesarias del diámetro y la densidad. Le voy a dar las características del fluido, básicamente voy a suponer agua, y les voy a dar una de las dos dimensiones de un tanque. Y ustedes jugando con la ley de Stokes van a poder calcular esa velocidad y van a ver, van a poder decir qué dimensión les falta, que les pido yo del tanque. La dimensión que les falte es aquella que van a tener que calcular para que las partículas sedimenten. Les voy a dar un poquito más de complejidad en ese ejercicio. En ese ejercicio no van a tener una partícula con un diámetro determinado, sino que les voy a dar
un arreglo de tamaños y un porcentaje. Es decir, que sería algo así como un porcentaje una tabla con distribución de porcentaje de tamaño de partícula, de modo tal de que ustedes hagan el cálculo de ese sedimentador en la dimensión que les falta, pidiendo que sedimente el 80% de las partículas. Entonces ahí van a tener que pensar un poco. Van a tener que hacer el cálculo considerando esa distribución de tamaño de partículas. En la realidad, me tocó, para contarles un poco de experiencia, me tocó trabajar una vez con una planta que produce papas fritas, y esa planta que produce papas fritas tiene una gran cantidad de sólidos, básicamente la tierra, la arena de la papa, que tiene que separarse para poder verter el líquido después o tratar el líquido después. Y ahí hicimos un cálculo y fue muy útil. Quiere decir que la aplicación en la industria alimenticia la pude demostrar efectivamente. Bueno, con esto van a tener trabajo para hacer. Eh, Espero que básicamente puedan terminar el trabajo práctico, hacerlo y lo vamos a debatir en nuestra próxima clase presencial. Así que los dejo con el trabajo y espero que lo puedan resolver, que es bastante simple. Saludos.